Y empiezo a compartir. Bueno, entonces este problema nada más lo copié de lo que habíamos dejado la vez pasada por terminar. Voy a terminarlo nada más para dejarlo, para no dejarlo inconcluso más bien, que tengamos la solución y ver cómo lo regresamos al problema con el que partimos. Y luego voy a retomar el problema que habíamos resuelto originalmente. Más que nada, digo, para demostrar lo de la unicidad, y más que nada lo haré así para recuperar la linealidad. En general, ya saben, siempre es un poco más sencillo trabajar con ecuaciones lineales. No me sigo con esta por el cubo, ¿no? Ese cubo de ahí me haría que tuviera que trabajar con más términos. Entonces me voy a regresar nada más para hacer esa demostración al problema anterior, pero van a ver que aplica para cualquier tipo de problema, ¿no? Digo, igual voy haciendo comentarios de cómo se llevaría esa técnica a nada más para hacer la comprobación, pero bueno, mejor trabajaremos un poco más con ese. Entonces, ya nada más como resumen, teníamos que resolver este problema. La complicación que tenía es que la condición inicial, de hecho aquí está mal, la condición inicial estaba dada de esa manera, ¿no? Entonces, pues no estaba centrada, ¿no? Como habíamos comentado, siempre es más sencillo pensar que tengamos el punto inicial de la ecuación está en el origen. Pero como les decía, si pueden checar el Brown, allá va, trata los problemas sin la traslación. Entonces nosotros hacemos la traslación, tal cual, sin problemas, la aplicamos. Entonces esta va a ser nuestra nueva ecuación diferencial con ahora sí la condición inicial como la habíamos planteado inicialmente, ¿no? Entonces, calculamos la primera iteración, entonces nos quedaría que phi1 es igual como lo habíamos dicho, como lo habíamos ya establecido, y entonces llegábamos a esta solución, ¿no? Que la primera iteración es 2 por tau, ¿no? Y como les había dicho, pues de esta manera podemos recuperar la primera iteración si nosotros estamos trabajando con la ecuación original. Pero bueno, vamos a seguir trabajando ahorita con estas taus y zetas, nada más para ver cómo se vería. Entonces vamos a hacer la siguiente iteración que ya la había planteado aquí, pero nada más para ponerla ya de forma explícita, ¿no? Entonces tendríamos que poner 1 más, digo, más bien es de aquí, 1 más phi1 más 1 al cubo, ¿no? Entonces esto es igual a la integral de 0 a tau de 1 más 2. Voy a poner S igual para utilizar variables de integración muda. 2S más 1 al cubo de S. Entonces, pues ya, nada más hay que ir integrando. Aquí me quedaría, bueno, la integral. Antes de integrar, vamos a hacer la expansión. Tau de 1 más 2 por 2, 4, 8, 8S cúbica más 3 veces al cuadrado, 3 por 4, 12, 12S cuadrada, más 3 por 2, 6, S más 1. Y este es igual, ahora sí, haciendo la integral, S más 4, 2 veces S cuarta, más 3, aquí me queda un 4, 4S cúbica, más, aquí es una S cuadrada, 3S cuadrada, más, otra vez S, ¿no? Déjenme le pongo aquí el 2, ya de una vez. Evaluado de 0 a tau, ¿no? Este es igual, bueno. Bueno, lo iba a acomodar. 2S cuarta más 4S cúbica más 3S cuadrada más 2S, ¿no? Y esto, entonces, como les decía, tenemos que regresarlo, ¿no? Entonces, esto es igual. Ay, perdón, ya hice la evaluación. A tau, ¿no? Este es con tau. Tau, tau, tau y tau, ¿no?
Entonces, ahora sí, como les decía, pues nada más lo regresamos, ya sé cuánto vale tau. Entonces, esto sería igual a 2 por t menos 1 a la cuarta, más 4 por t menos 1 al cubo, más 3 por t menos 1 al cuadrado, más 2 por t menos 1. Y de este lado, entonces lo que me quedaría sería esta de acá, ¿no? Pues me quedaría y menos 1, así. Entonces, si ustedes se fijan, por ejemplo, esta solución a la que llegamos ahorita con esta traslación que hicimos, compárenla con el problema. Este problema, les digo, lo saqué del Brown, nada más que ellos lo hacen sin la traslación, ¿no? Entonces, comparen esta solución con la que ellos proponen y van a ver que es exactamente lo mismo. Solamente que siento, bueno, ese es muy a mi punto de vista, no es que sea el correcto, pero siento que es más sencillo, bueno, el más correcto. Más sencillo verlo así con la traslación que como lo ve Brown, ¿no? Pero cualquiera de los dos caminos está bien hecho, ¿no? Entonces, para la tarea, si quieren resolver, bueno, para resolver este tipo de problemas, pueden hacer por cualquier camino, este o el que propone Brown, que nada más es otra aproximación para las FIS, ¿no? Bien, entonces creo que de aquí no hay mucho problema, ya pueden resolver los problemas como está en la tarea, así que son los primeros que aparecen en la primera tarea. Ah, sí, por cierto, de ese problema, bueno, la pregunta que me hicieron la clase pasada, que no había entendido a qué se referían con lo de la N, es que en la tarea, bueno, si ya lo leyeron, les pongo, por ejemplo, que lo encuentren la solución para una N arbitraria, ¿no? Diga, creo que algo así dice. Y luego que lo grafiquen para N igual a 4. Mi idea es que intenten, déjenme nada más rápido, veo que sí sea fácil el problema, que intenten encontrar el término general, pero o sea, nada más que lo intenten, ¿no? Si no se puede, no hay problema, lo pueden dejar, por ejemplo, con los primeros 4 términos, por eso les decía que pueden tomarle para n igual a 4 en todos los casos, sí, para una n arbitraria, ¿no? Esa es mi idea, ¿no? Nada más como un ejercicio matemático, intenten encontrar la solución general y si no, no pasa nada, nada más se pueden quedar con la aproximación y luego ya nada más la gráfica. Eso sería para el problema 1. Y bueno, ahorita vemos lo del problema 4, que yo creo que hoy veremos cómo se resuelve también el problema 4. Y ya nada nos quedarían pendientes 2 y 3. Segundo. Bien, entonces, como les decía, bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Nada más quería dejar este problema resuelto. Ahora déjenme recupero el problema anterior, ¿no? El problema en donde teníamos que la solución era, bueno, aquí lo pongo, ¿no? Regresemos. Lo hago un poquito más grande. Déjenme ver. El problema y' igual a 2t por 1 más y. La solución es única. Supongamos que tenemos, obviamente, entonces, supongamos que tenemos dos soluciones. Phi de t y, bueno, más bien, psi y phi de t. Si ambas son soluciones, entonces una combinación lineal de ellas también tiene que ser solución. También es solución.
Digo, así nada más ahorita planteándolas que pueden ser diferentes, ¿no? Entonces, podemos tomar el valor absoluto. Bueno, de hecho, si son soluciones, entonces, y ahorita tomo el valor absoluto, pero entonces su diferencia, que es una combinación, también será solución. Podemos poner que phi de t menos phi de t es solución, y si es solución, entonces tiene que cumplirse el integral de 0 a t de, lo ilumino para que no se me pierda, de 2s por 1, bueno, aquí le pongo 1 más psi menos 1 menos psi, se ve que los 1 se van a ir, ¿no? Entonces nada más me quedaría básicamente psi de t, digo phi de t menos psi de t, ¿no? De s, a s. Bien, entonces igual nada más lo estamos planteando. Si esta es solución, entonces, digo, si esta es solución, entonces debe cumplir eso, que es como definimos las soluciones con las aproximaciones. Ahora, tomando lo absoluto, no hay nada que me lo impida, podemos tomar el absoluto, nada más para ver cómo se va comportando y para ir acotando dónde está existiendo la solución, ¿no? Entonces podemos tomar que phi de t menos phi de t es igual, nada más saqué el absoluto al absoluto de la integral de 0 a t de 2s por esto de acá. Ahí está, ¿no? Digo, no hemos hecho nada, nada más pusimos el valor absoluto. Pero ahora fíjense, yo puedo sacar el valor absoluto de la integral, pero también podría ver cómo es la integral con respecto al valor absoluto de las funciones. Creo que más o menos se ve claro, igual intuitivamente, podemos pensar que el valor absoluto de la integral va a ser menor que el integral del valor absoluto de las funciones, ¿no? Porque obviamente si yo tengo una función por arriba y una por abajo, calculo la integral, me va a dar la resta, ¿no? Y luego cuando saque el valor absoluto, si me llegué a un valor negativo, simplemente me lo va a hacer positivo, pero la resta no me la quité. En cambio, si yo tomo primero el valor absoluto de las funciones, pues todas las pongo para arriba y entonces al sacar la integral voy a tener un valor más grande, ¿no? Entonces podemos poner que esto es menor o igual que el valor absoluto de la integral del valor absoluto, ¿no? Entonces sería entonces la integral de 0 a, así es, de 0 a t de 2s por el valor absoluto de phi de s menos phi de s de s. Bueno, igual me van diciendo si alguna cosa no se entiende, ¿no? Ahora, ya tenemos planteada esta integral, ¿no? Vamos a ver si la podemos acotar. Vamos a restringir a r. Digo a t, perdón. Cero es menor o igual que t, menor o igual que a. Para una definido, ¿no? Nada más estamos restringiendo el valor de t. Entonces, esto implica, así como lo tengo, de hecho vamos a ponerlo, un valor más chiquito, a sobre 2. Esto implica entonces, yo podría despejar de aquí y me va a quedar que 2t es menor o igual que a. Yo partí inicialmente, cuando empezábamos a ver si existía la solución o no, de que tenía que restringir el valor de t, ¿no? Entonces voy a seguir con el mismo concepto, nada más que ahora defino una a, no importa cuál sea, nada más la defino de esta manera para que
al yo despejar pueda llegar a esta relación. ¿Qué se fijan? Pues al aplicar, por ejemplo, este límite de acá, pues más o menos lo puedo ver que aquí ya lo empiezo a tener, ¿no? Entonces, por ejemplo, de esta relación que tengo aquí y de esta relación que tengo para la t, yo podría poner que el valor absoluto de phi de t menos phi de t es menor o igual a, lo único que voy a cambiar es esa t por la a, que también se va a cumplir. Como a es mayor que 2t y esto, bueno, todo esto es mayor que esto de acá, entonces yo puedo mantener la desigualdad como tal, como poniendo a por la integral de 0 a t de el valor absoluto de phi de s menos psi de s. De s. ¿Sí? Nada, hasta ahí lo hemos planteado. Obviamente, respetando el intervalo donde estoy trabajando, ¿no? Entonces, con 0 menor o igual que t, menor o igual que a sobre 2, ¿no? Les digo, esta fue arbitraria para que convenientemente que pudiera llegar a esta relación de aquí. Y ya tenemos eso. Vamos a empezar a reescribir nada más para que sea más fácil. Tomemos que, por ejemplo, vamos a poner u mayúscula de t, es igual a la integral de 0 a t de phi de s y de s menos psi de s. Entonces aquí va a haber dos cosas que podemos ver que se cumplen para esta función que yo definí como 1. De aquí, bueno, esto implica, por ejemplo, podemos sacar u de 0 y ese es igual a 0. Se sigue cumpliendo el primer caso que a mí me interesaba, ¿no? Que estamos en el punto inicial, ¿no? U de 0 es igual a 0, por un lado. Y por otro lado, también otra de las cosas que se ve directamente de aquí, como esto siempre va a ser positivo, entonces u de t va a ser siempre mayor o igual que 0, ¿no? Eso no hay mucho problema, ¿no? Ahora, entonces ya definí esa u y tiene esas propiedades. Por otro lado, entonces podemos, por ejemplo, calcular u prima de t. Lo tengo definida así. Calculo u prima de t y ¿qué me va a dar? Pues eso me va a dar directamente esta relación, ¿no? Entonces yo ya tengo una forma de escribir la derivada y yo tengo una forma de escribir pues esta función que tengo aquí, ¿no? Pues vamos a regresar al primer caso, ¿no? Por ejemplo, bueno, no al primer caso, sino aquí como lo escribimos. De aquí, con esa definición que yo di de u, podría escribir, tengo que u' de t menos a por u, esto de aquí es u de t, es menor o igual que 0. Nada más lo pasé del otro lado. Yo tengo ahora esa nueva relación. Entonces yo quiero encontrar una solución para esta ecuación, ¿no? Si se fijan, aquí, por ejemplo, pues, se ve que es una ecuación lineal, como la definimos. Entonces estaríamos definiendo un factor integrante que de tal forma que me quede la derivada del primero por el segundo, tal. Entonces, de esta que sale aquí con el signo menos, yo podría definir el factor integrante como la derivada. Bueno, a lo que vamos a llegar es la derivada con respecto de t de e a la menos a por t por u de t.
Ese va a ser todo esto que tengo aquí, ¿no? Si lo derivo, el primero por la derivada del segundo, me da esto de acá, más el segundo por la derivada del primero, ya me sale el menos a que tengo aquí, ¿no? Y eso pues se sigue cumpliendo que es menor, igual que 0. Además la reescribimos, ¿no? Entonces, lo que podemos ver es ahora qué está sucediendo en esta relación, ¿no? Vemos que, por ejemplo, la exponencial de menos a la t, pues es una exponencial decreciente, si quieren, pero siempre va a ser positiva, es el comportamiento de la exponencial. Entonces, como esto quiero que sea negativo, no le queda más que a u de t ser menor que 0. Pero teníamos que u de t era mayor o igual que 0. Ese lo partimos desde de acá. Entonces, esto implica que u de t tiene que ser 0. Entonces, si u de t es 0, yo sé que la integral para que valga 0, para cualquier t, me implica que esto de aquí tiene que ser igual a 0, ¿no? El absoluto de t menos psi de t tiene que ser igual a 0. Y entonces, pues ya, ¿no? Eso implica que psi de t es igual a, digo, phi de t es igual a psi de t, ¿no? Entonces, en este caso partimos, un segundo. A ver, un segundo, déjame ver. Este de aquí dices. Sí, bueno, déjame bajo esto. Aquí lo que queremos, entonces, de este lado teníamos que nuestra mu de t por u' de t menos mu' de t por u de t, ¿no? Es a lo que queremos llegar, ¿no? Y eso, bueno, eso no importa, es igual a menor que 0. Si mu, bueno, la podemos calcular. Y si ponemos que entonces mu es igual a mu de t, entonces me quedaría el primero, es decir, e a la menos a por t, por la derivada del segundo, u' de t, más el segundo por la derivada del primero, ¿no? Entonces, la derivada de este me quedaría menos a por e a la menos a por t. Si ese era lo que tú decías. Que sí sería este de acá, ¿no? Bueno, yo ya tengo este valor que tengo, el menos a, ya lo recuperé aquí. Tengo el u de t y aquí ya además tendría mi mu. Aquí tengo mi mu. Sí, era por ahí la cosa o no entendí la pregunta. Menos a por e a la... Sí, sí. Ajá, se puede factorizar y se puede factorizar la exponencial, tú dices, ¿no? Bueno, podríamos factorizarla o nada más analizar cómo se comporta la exponencial, que siempre va a ser positiva, ¿no? Esta gráfica siempre va a ser así. Pero sí, también, como dices, exactamente además con el intervalo que estamos tomando, pues sí, siempre va a ser positivo. Y por eso nada más nos interesa o nos preocupa cómo está comportando esa u de t, ¿no? Que es la que tendría que ser 0 para que, digo, perdón, menor que 0 para que esa relación sea menor que 0. Sí, sí, exactamente. Esa es la idea de esta demostración para ver que sean iguales. Entonces partimos de que tenemos dos soluciones diferentes
y llegamos a que forzosamente las dos soluciones tienen que ser iguales, ¿no? Entonces, con eso ya teníamos el teorema de existencia, que nos estamos basando en las aproximaciones de Picard, que estamos considerando que las series son convergentes, y eso, si nosotros aseguramos que las series son convergentes, entonces podemos asegurar que la solución existe. Y el hecho de que tengamos una solución, ya también podemos asegurar que va a ser única, considerando que ya vimos que si consideramos dos, va a ser siempre la misma solución, ¿no? Esa es la idea detrás de todo esto. Entonces tiene sentido, ¿no? Para ecuaciones de primer orden solo vamos a tener una solución, ¿no? Y bien, va a ser igual. Sí, digo, igual podemos corroborar las primeras cosas. Que la función sea continua y que la parcial de la función con respecto, bueno, continua esté bien definida, que la parcial de la función con respecto de y también exista, ¿no? Es lo que le pedimos, son las dos condiciones que se tienen que satisfacer. Sí, sí, quedó todo claro. ¿Todo bien? Bueno, entonces con eso terminaremos pues la parte de existencia y unicidad. Y entonces, como le decía, aquí, pues como estuvimos tomando esta aproximación de Picard, nos sirve como para empezar a plantear el siguiente tipo de ecuación, que serán las ecuaciones en diferencias. Entonces digo, nada más para, bueno, tenerlo bien claro. Sí, ya no hay ninguna duda de lo que hicimos el día de hoy para hacer esta demostración. Esto de aquí creo que ya nada más era corroborar lo que ya habían visto. Hay que hacer las aproximaciones de las funciones. En este caso, por ejemplo, la tarea nada más encontrar las primeras 4 términos. En este caso, en la tarea, por ejemplo, les puse que todas las condiciones iniciales sean 0. Y en t igual a 0 es y igual a 0. Entonces, no hay que hacer traslación. Ya nada más es calcular los phi1, phi2, phi3 y phi4, ¿no? Bien. Si no hay duda entonces de esto, vamos a revisar, bueno, sí, gracias. Vamos a revisar entonces estas ecuaciones de diferencias, ¿no? Que es realmente bastante sencillo, ¿no? Aquí nada más es como plantear otro tipo de fenómeno que podemos estudiar, ¿no? Ya habíamos estudiado, por ejemplo, cuando las poblaciones se reproducen, pero dimos por hecho que la tasa de reproducción y la reproducción iba a ser continua, ¿no? Todo el tiempo están reproduciendo, cuando sabemos que en la realidad esto no existe. Podemos tener a lo mejor algún tipo de población que no se traslapen las poblaciones, ¿no? Por ejemplo, creo que hay una especie de araña o algo así, ¿no? Que cuando nacen la siguiente generación, muere el individuo anterior porque se lo comieron, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, podríamos tener ese tipo de poblaciones, entonces, que no se traslapan las poblaciones, ¿no? Otra de las cosas que podemos estudiar con este tipo de fenómenos es como los intereses de una cuenta, ¿no? Cuando ustedes invierten en el banco, en cualquier de este tipo de cosas, ustedes le dan los intereses al mes, por ejemplo, ¿no? Entonces, no es que todos los días, cada segundo, le estén dando intereses. Se llega el final del periodo y les dan un interés, ¿no? Tu inversión inicial más los intereses acumulados, ¿no? El siguiente mes vuelve a ser igual. Ya la inversión inicial con los intereses acumulados, a eso le damos los nuevos intereses, pero vuelve a ser bien específico en qué momento se hizo, ¿no? Entonces volvemos a tener que no hay traslape entre ellos, ¿no? Entonces, este tipo de fenómenos los podemos estudiar con ecuaciones en diferencias. Y las ecuaciones de diferencia las podemos relacionar con la derivada a través de la definición de la derivada. Podemos poner, por ejemplo, bueno, ahorita lo escribo. Déjame pongo aquí entrada ya para escribir. Ecuaciones en diferencias de primer orden de momento. Bien, entonces como les digo, podemos utilizarlo para poblaciones de manera poblaciones sin traslape, ¿no? Es decir, que y n más 1 dependa
de n y de yn. Tenemos de la población anterior, ¿no? A lo mejor, digo, por un caso particular, no sé si sea realista, pero un caso, por ejemplo, que la segunda generación depende de cuántos individuos estuvieron en la generación anterior y aparte a lo mejor depende de que en la segunda generación se reproducen más que en la primera, ¿no? Una cosa por el estilo sería la idea, ¿no? Digo, no sé qué tan pegado a la realidad sea, pero en la parte de inversiones creo que sí queda muy claro. Esto implica, por ejemplo, que yo podría definir que la generación n más 1 es igual a una función que depende de n y de yn. Esa sería como mi idea, ¿no? Y esto de aquí es la ecuación de diferencias, ¿no? Ahora, de momento, nada más para iniciar, vamos a pensar nada más que estamos trabajando con ecuaciones en primer orden, pensando en que solamente queremos depender de la generación anterior. Podríamos pensar algún otro problema en que dependiera de dos generaciones anteriores o tres o algo por el estilo, pero eso ya lo haremos más adelante con otro tipo de ecuaciones, ¿no? De momento vamos a restringirnos a este tipo de ecuaciones que nada más dependen de uno, porque con eso tenemos la linealidad, ¿no? Si yo no dependo de las ecuaciones de las generaciones anteriores, yo puedo tener una ecuación lineal que aparte le puedo establecer una condición inicial. Vamos a ponerle con condición y, pues vamos a ponerle y0, ¿no? Tal vez y0 igual a alfa, por ejemplo. Esa sería mi idea de la ecuación que voy a resolver. Ahora, la solución de este tipo de ecuaciones va a ser una serie. Bueno, más bien es una sucesión de, sí. Sería y0, y1, hasta yn, ¿no? Y eso nos va a interesar ver en dónde querramos cuando n tiende a infinito. Digo ya para no escribir tanto. Entonces nos va a interesar ver ese tipo de problemas, ¿no? Primero lo planteamos de esta forma. Podemos entonces partir de esta condición inicial y lo que vamos a encontrar es esta colección de soluciones para cada uno de las generaciones, ¿no? Pensando nuevamente en el integral. Y nos va a interesar ver, por ejemplo, qué pasa cuando n tiende a infinito. Ya saben, ¿no? En el caso de las ecuaciones diferenciales, nos va a interesar si la solución es estable, si es estable, qué tipo de estabilidad tiene y ese tipo de cosas, ¿no? Bien, para hacer un problema un poco más fácil de analizar de momento, supongamos primero que y n más 1 es igual a f de y n. Entonces vamos a quitar la dependencia de esta n que puede estar cambiando las tasas de reproducción o alguna cosa ahí, o que dependa exactamente de la generación en la que nos encontremos. Nada más vamos a pensar que depende de la generación anterior. Nada más por simpleza de momento, ¿no? Entonces, esta va a ser con la ecuación con la que yo voy a estar trabajando ahorita. Ahora, entonces, esto implica, entonces, la siguiente generación, por ejemplo, yo voy a tener que y1 es igual a f de y0, la generación anterior, ¿no? Y2 es igual a f de y1. Y esto es igual, por como lo tengo definido, va a ser a f de y0. Que yo lo podría escribir sin ningún problema como f cuadrada de y0, ¿no? Entonces,
n más 1 es igual a f de n. Bueno, lo voy a poner primero. No, ya lo puedo poner así. Creo que no hay mucho problema, ¿no? Voy a poner el desglosado, pero ya se ve, ¿no? Así lo podría ver, ¿no? Y esta se le conocería como las iteraciones de la ecuación en diferencias. Diferencias, ¿no? Y les digo, aquí, por ejemplo, en este comportamiento, lo que nos interesaría es ver qué pasa cuando n tiende a infinito. Si vemos que esto, bueno, converge, va a tener una solución de equilibrio, que es lo que nos va a interesar, ¿no? Para saber si una solución es de equilibrio, tomamos que yn más 1 sea igual a yn. Es decir, que ya no hubo cambio. Estamos en la generación anterior. La siguiente generación fue exactamente lo mismo, ¿no? Y así lo tendríamos que ver. Si se fijan, con esta definición, podríamos establecer que la tasa de cambio fue igual a 0 y nosotros ya conocíamos que la tasa de cambio la podíamos representar por una derivada, ¿no? Es por eso que este tipo de ecuaciones bueno, se pueden asociar con las ecuaciones diferenciales. Y tendríamos entonces ahora que resolver esta ecuación para, bueno, para yn, ¿no? Es lo que quisiéramos obtener, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar con una ecuación simple, nada más para empezar a ver las soluciones. Comencemos con una ecuación lineal. Una ecuaciones lineales para más sencillo. Vamos a suponer igual vamos a seguir trabajando con poblaciones, que, por ejemplo, la especie depende de la anterior, pero va a tener una tasa de reproducción que va cambiando con cada una de las generaciones. Entonces, yn más 1 es igual a, vamos a suponer que la tasa de reproducción es rho n por yn, ¿no? Esa va a ser la idea, entonces, de esto. Y1 es igual a rho 0 por la población anterior, ¿no? Y esto, bueno, esto yo creo que sí se puede ver que entonces yn, yo no creo que tenga que poner la y2, sí, creo que sí se ve cuál es la idea. Yn, entonces sería igual. Aquí cuando ponga y2 sería rho 0 por rho 1 y esto por y0, ¿no? Entonces, de manera que voy a tener la colección de rho, ¿no? Entonces, esto implica que, así, voy a tener que rho a la n-1 por rho a la n-2, así, hasta rho 0 por y0. Eso sería lo que me estaría dando, ¿no? Pon n igual a 1 y así, ¿no? Entonces, esa es una forma de verlo, ¿no? Ahora, también podríamos tomar rho constante. Y nada más como para ir viendo cómo podemos ir analizando el comportamiento, que es algo como también más apegado a la realidad, que la tasa de reproducción no vaya cambiando. No depende de qué año estemos, no se traslapan, pero tampoco, un segundo. No sé. Perdón, es que son el teléfono. Bueno, no se traslapan y las tasas de reproducción no son iguales. Entonces, yo podría poner aquí, esto es igual a rho por rho por rho por rho, y entonces me va a quedar que y, de hecho este es yn más 1,
no, yn, perdón, sí. Porque aquí lo tomé hasta n-1. Yn es igual a eso, ¿no? Entonces, yn lo voy a tomar como rho n-1 por y0. Eso lo podría hacer si considero las tasas iguales, ¿no? Y eso ya podríamos ver cómo se está comportando ¿cómo se llama? El rho, ¿no? Si va a converger o no, depende de cómo esté comportando esta función de aquí. Que en realidad me podría decir, por ejemplo, si consideramos que rho es mayor que 1, se ve que esto se va a hacer muy grande, ¿no? Si consideramos que rho es menor que 1 positivo, de momento pensando en poblaciones, yo podría ver que esto se va a tender a 0, porque lo tengo elevado, ¿no? Sin problema podríamos tomar un rho diferente para otra aplicación, podríamos tomar un rho negativo, no le habría ningún problema. Porque lo estoy cambiando, ¿no? Por ejemplo, acá, aquí, por ejemplo, voy a poner que y2 es igual a rho, así por como lo tomé aquí, sería igual a rho 1 por y1. Pero esto es igual a rho 1 por y1, que y1 era esto de acá, rho 0 por y0. Entonces ya no depende del inicial, sino nada más de y0. Entonces esto me queda ahí. Rho 1 por rho 0 por y0. Sí, entonces ya no tenemos problema de quitamos la dependencia con las generaciones anteriores. Nada nos interesa la inicial y cómo se va comportando con las tasas de reproducción, ¿no? Bien. Ahorita vamos a hacer el análisis de esta rho, depende de cómo sea rho, pero bueno, ahorita ya vamos para allá, ¿no? Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, sí. Entonces, nada más de aquí. Sí. Rho es menor que 1. Ahorita lo terminamos de analizar, pero bueno, como ya lo dije, lo pongo, ¿no? Menor que 1, la función es de las soluciones de equilibrio, ¿no? Ahorita, por ejemplo, nada más tomamos en consideración que teníamos una población y que se empezaba a reproducir. Podemos complicar un poquito más el problema si a lo mejor tomamos migración. Vamos a suponer que ahora tenemos la migración de poblaciones, ¿no? Entonces, podemos tomar que sí, migración, entonces yn más 1, vamos a tomarla como la y, bueno, de hecho vamos a tomar una constante, rho constante de nuevo, rho constante por yn más bn, ¿no? Es decir que en la primera generación depende de las personas bueno, de los individuos que se reprodujeron, más los que llegaron. Esto va a ser el incremento en la población por migración, ¿no? Y esto implica, por ejemplo, en Y1, voy a tener que esto es igual a rho por Y0, que es la tasa de reproducción por la población anterior, más B0, ¿no? En Y2 es igual a rho por Y1 más B1. Y así, bueno, y esto, por ejemplo, lo podría yo reescribir como rho por Y0 más B0 más B1. Y este es igual a, bueno, rho cuadrada por Y0 más rho por B0 más B1, ¿no? Y esto podemos poner el caso general. Entonces, lo que se ve de aquí, que podemos establecer que yn es igual. Si se fijan aquí, por ejemplo, estoy en la segunda generación, tengo rho cuadrada aquí, entonces podría poner rho a la n por Y0, ¿no?
más, aquí ya voy a tener que, me queda rho por B0 más B1, y así lo voy a tener, ¿no? Si lo voy viendo para la generación 3, me va a quedar igual, y entonces me va a quedar en 1 más rho cuadrada, así más, hasta rho por n menos 1, y vamos un paso más atrás, que este de acá, por b, ¿no? De hecho, hasta podríamos tomar, bueno, aquí ya me adelanté, podríamos tomar que b es constante para poderlo especificar de esta manera. Me interesa poner la b constante, déjenme, bueno, hago el paso anterior para que no se vea raro, pero me interesa llevar a la b constante para poder escribir esta serie que acabo de poner aquí, pero ahorita le regreso a ella, ¿no? Antes de este paso, pues hay que tomar todo, ¿no? Entonces, ¿cómo me quedaría? Bueno, ahorita lo vuelvo a escribir. Entonces me queda aquí más rho por n menos 1 por b0 más rho por n menos 2 por b1 más tal, rho por b n menos 1 hasta bn, ¿no? Bn menos 1 también. A ver si se quedaría así. Rho 0. Aquí tendría que poner... a lo mejor sí, para ponerla bien tendría que hacer una expansión más, ¿no? Para nada más ver. Y3 me quedaría rho Y2 más B2. Entonces esto me queda rho por rho cuadrada Y0 más rho. Ya nada rápido para nada estar seguro que los que escribí sí está bien. Más rho B0 más B1, ¿no? Entonces este es igual a rho cúbica Y0 más rho cuadrada B0 más... y esto es más B2, ¿no? Más rho por B1, sí, más B2. Pues ahora sí, yo creo que ya se puede ver. Entonces, rho a la n por Y0 más rho a la n menos 1 por B0, rho n menos 2 por B1 y así, ¿no? Más rho por n menos 1 menos 2. Menos 2 más B por n menos 1, pensando en que es yn, ¿no? Sí, ya está bien. Entonces, ahora sí, ¿no? Como les decía, ya rápido para terminar por lo menos esta ecuación, dejarla planteada. Podemos tomar Bn igual a B. Es decir, que siempre haya la misma tasa de migración. Entonces, ahora sí, como había escrito, yn es igual a rho n por y0 más, factorizamos ahora sí la b, me va a quedar 1 más rho cuadrada, más tal, más rho n menos 1 por b. Y me interesa ponerlo así porque si se fijan, esto es una serie geométrica. Y nosotros ya, igual en Mate 1, estuvimos viendo cómo podemos encontrar el valor al que tiende la serie geométrica, el valor de la suma de la serie geométrica, ¿no? Entonces podemos aprovechar eso, por eso lo ponemos aquí. Y entonces, de la serie geométrica, podemos esto reescribirlo. Y n es igual a rho n por y0 más, esto de aquí, de lo que sabemos, es 1 menos rho a la n entre 1 menos rho por b, con rho diferente de 1. Entonces, ese sería el valor
al que converge, ¿no? Digo, quitamos también el ρ porque se ve que si tomamos que ρ es igual a 1, no tiene convergencia, ¿no? De hecho, eso podemos tomarlo como una n. Pero bueno, esta va a ser la ecuación con la que vamos a trabajar. De hecho, esto lo podemos reescribir. Aquí tengo un ρ a la n, aquí tengo otro ρ a la n, pues podemos juntarlos, ¿no? Para que quede más claro la dependencia de la tasa de reproducción y aparte la dependencia de la migración, ¿no? Entonces, reescribiendo, voy a tener que yn es igual aquí, fijan, factorizo yo y0 y aquí puedo factorizar un b entre 1 menos ρ, ¿no? Entonces me quedaría este ρ0, ρ a la n, perdón, que multiplica a y0 menos b entre 1 menos ρ. Nada, me faltaría este que está multiplicando al 1, me quedaría más b por 1 entre ρ. 1 menos ρ, ¿no? Entonces, aquí se ve, por ejemplo, si ρ es muy pequeñito, si ρ es muy pequeñito, entonces este primer término tiende a 0 y entonces yn es igual a b entre 1 menos ρ. Que tiene sentido, ¿no? Quiere decir que si tenemos una tasa de reproducción muy pequeñita, pues básicamente va a depender los individuos que tenemos de las migraciones, ¿no? Ponderado por una ρ, pero básicamente el término general depende de las migraciones. En este caso, por ejemplo, si tomamos, si ρ es mayor que 1, esto podríamos pensar que esto de aquí va a diverger. La única cosa que nos haría que no divergiera es que a menos, bueno, no, ρ es mayor que 1, crece, a menos que y0 sea igual a b entre 1 menos ρ. Que lo cual también está interesante, ¿no? Quiere decir que esta solución parece ser que siempre va a ser una solución de equilibrio, ¿no? Si comenzamos con esta población inicial o si tenemos una tasa de reproducción muy pequeñita, ¿no? Esa sería como la idea, ¿no? Como le decía, en el caso, si ρ es igual a 1, ya tomamos cuando ρ es menor que 1, cuando ρ es mayor que 1, diverge a menos que tengamos esta condición. Y si ρ es igual a 1, pues se ve aquí claramente que aquí tendría 1 más 1 más 1 más 1, así n veces, ¿no? Entonces esto me quedaría que yn es igual a, así, estaba viendo, es igual a ρ a la n, sí, y0, claro, eso es igual a 1, a y0 más n veces b, ¿no? Entonces se mantiene, ¿no? Como habíamos dicho que es la población anterior y se reemplaza por la siguiente, si la tasa de reproducción es 1, pues se reemplaza por el mismo, por la misma cantidad, es decir que yn va a ser igual a la población original, más las cantidades de población de migración que se tengan, ¿no? Entonces, bastante interesante, ¿no? Y esto también sirve para, como les decía, para inversiones, ¿no? Para ecuaciones financieras. Bueno, ya nada más para terminar el día de hoy, déjenme planteo un ejemplo, ya lo terminamos el próximo, hasta el próximo miércoles, para ver cómo se resolvería. Digo, es bastante sencillo, pero lo terminamos entonces, el otro miércoles, ¿no? Entonces, ejemplo. Bueno, antes de poner el ejemplo, creo que no hay mucho problema. Sí quedó claro cómo se planteó esta ecuación, porque esa ecuación es la que nos va a interesar ahorita para ocupar. Cómo fuimos construyendo a partir de las migraciones y de la tasa de reproducción esta ecuación que me va a dar
cómo crece la población, o bueno, en este caso población o alguna ecuación financiera, cómo se comporta en los diferentes tiempos. Si no, no hay ningún problema, cómo llegamos a ella. ¿Sí? Va. Déjenme ya nada más termino, escribo el problema y ya. Si ustedes piden un préstamo de, pongamos, de 10,000 pesos, con tasa de interés del 4%, que ya empieza la pregunta. ¿Qué pago mensual se requiere para pagar la deuda en 4 años? Entonces, aquí si se fijan, pues el problema es muy similar al que resolvimos originalmente. Cuando lo planteamos originalmente, bueno, este problema que tenemos aquí, pensamos en poblaciones. Pero podemos pensar que, por ejemplo, tenemos una población o tenemos una, un préstamo inicial y le vamos a ir abonando un interés. El banco me va a ir cobrando un interés, pero aparte entonces yo quiero ir pagando de manera que, por ejemplo, en el mes 48, yo ya tengo una saldo de 0, ¿no? Entonces tengo que ver cómo voy a ir pagando de manera que vaya pagando los 10,000 que me prestaron, pero aparte vaya disminuyendo bueno, los intereses que se van generando también, ¿no? Entonces esa es la idea. Mi pago sería como la migración, es lo que yo estoy aportando. Mi tasa de reproducción sería el interés que está metiendo el banco. Y bueno, mi población inicial a lo mejor a partir de 10,000 y luego ya vamos a ir disminuyéndola, ¿no? Esa sería como la idea. Entonces sí queda claro el problema. Si quieren, inténtenlo. Nada más es cosa de aplicar tal cual esta ecuación. Y si no, de todos modos, el miércoles nosotros, bueno, partimos de ella. Miércoles entonces empezamos con este problema. Nada más checamos algunas cosillas que pudieran hacer falta. Pues para la parte no lineal, ¿no? Partimos resolviendo ahorita. Bueno, por ahí en algún momento puse que eran bueno, no me acuerdo dónde. Puse que ecuaciones lineales, ¿no? Bueno, no importa. Partimos de que íbamos a pensar en una ecuación lineal para que fuera más sencillo, pero ahora tenemos que considerar la parte no lineal. Y eso está muy interesante. La siguiente sección lo vemos, porque vamos a meter una forma de resolverla con una un pequeño incremento, ¿no? Que yo sé cómo se comporta mi solución, a lo mejor. Entonces vamos a fijarnos en un número que esté muy pegadito a la solución que yo conozco, ¿no? Y con eso entonces yo puedo ver, bueno, Rho en este caso, exactamente, ¿no? Rho en este caso tendrías que tomarlo 1 más R, ¿no? Por ejemplo, en donde R sería igual a esto. Porque tenemos que considerar que se le va agregando, ¿no? Entonces, esto es igual a 1.04. Es lo que me está agregando mi inicial, que es de 10,000, más 0.04, ¿no? Y al siguiente más 0.04 y así, ¿no? Entonces, Rho tendría ese valor, 1.04, y ya lo demás. Tendríamos que despejar aquí, de esta ecuación, el término B, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, les digo, vamos a ver cómo son las no lineales, porque me va a agregar ese factor que yo tengo que meter para ver cómo se comporta en una determinada región, ¿no? Es algo muy interesante porque se utilizan muchas otras
campos, ¿no? En la física, por ejemplo, en mecánica cuántica, se utiliza una cosa que se llama teoría de perturbaciones, y es lo mismo, ¿no? Yo tengo cómo se comporta el fenómeno en esta región, pues vamos a movernos un cachito para ver cómo se comportaría igual alrededor de esa región, pero con otro tipo de interacción, ¿no? Lo mismo vamos a hacer aquí, ¿no? Vemos cómo se comporta en la parte lineal y nos movemos un pedacito para ver cómo se comportaría a un ladito que ya es la parte no lineal. Y eso nos va a permitir empezar a plantear las ecuaciones de tipo Riccati, que Riccati plantea igual una solución similar. Yo conozco una solución a lo mejor y vemos cómo se comporta a un ladito, una solución de la ecuación lineal y vemos cómo se comporta a un ladito, ¿no? Esa sería la idea, ¿no? Pero bien, eso ya es lo que con lo que terminamos iniciamos la siguiente clase y yo creo que sí, a lo mejor nos da tiempo de resolver algunos tipos de ecuaciones de Riccati, ¿no? Ya el día de hoy era todavía ver estas cosas que son un poquito más de demostración, plantear problemas. Ya a partir de la siguiente clase regresamos a lo que habíamos estado trabajando, nada más proponer tipo de ecuación y plantear su solución, ¿no? La metodología para encontrar su solución. Así nos vamos a seguir ya el resto de la clase, de las clases, ¿no? Luego le digo a Luis que también venga para que sigamos viendo esta parte de numérico. Ya vieron la solución por Euler. Me gustaría que vean la Euler para adelante, para atrás, Euler modificado. Y en algún momento que lleguemos a Ron-Shikuta, que es como que las cosas más poderosas para resolver ecuaciones diferenciales hasta donde vamos ahorita, ¿no? Pero bueno, si no hay dudas de esto, ni de los que les dejé, que quería ver. Pues ya pueden, por ejemplo, resolver el problema 1 y el 4, ¿no? Digo, de todos modos, problemas como el del 4 lo terminamos de plantear el miércoles, pero igual si quieren echarle un ojo ya podrían empezar a resolverlos, ¿no? Bueno, si no hay nada más, nos vemos entonces el próximo miércoles. Espero, no en 2 años. Sale, nos vemos. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Nos vemos, hasta luego. Igual buen puente.